20 años de espera. 20 años de espera. ¿Saben lo que significa 20 años? Oh, amigo, no son 2 días, no son 2 meses. Son 20 años. Y los estadistas podrían multiplicar los minutos por día y los días por meses y los meses por años. ¿Se imaginan cuántos minutos estuvo una persona esperando? 20 años de espera. La fe es la certeza de lo que se espera. La pregunta es, ¿qué significa más? ¿Esperar teniendo certeza de que puede ocurrir o esperar sin esperanza? Esperar sin nada que perder, porque ya lo perdió todo. ¿Cómo a usted le gustaría vivir en la vida? ¿Angustiado, sabiendo que no hay progreso o que no va a recibir nada? ¿O por lo menos tener la esperanza de que esa espera puede tener un resultado positivo en su vida? ¿Con cuál de las dos se queda? Bueno, yo escojo esperar sabiendo de que voy a tener la certeza de recibir. Pero hay gente que tiene que esperar, porque si hay algo que sucede en la vida es que para los que son los que creen y los incrédulos igual tienen que esperar. Y eso es así. Igual tienen que esperar. Igual tienen que ver solamente que el que no cree en Dios, que el que no acepta a Cristo, pues está perdido y piensa que todo está acabado. Qué triste es saber que puede suceder algo y no tener la esperanza de esa espera. Y en esta tarde, querido amigo y amiga, vamos nosotros a entrar al mundo de la Biblia y vamos a ir a un libro maravilloso como el libro de Génesis, capítulo 22. Y vamos a ver un poco qué significa es la certeza de lo que se espera. Y la segunda parte de Hebreos 11:1, y la convicción de qué cosa, de lo que no se ve. Si hay alguien que le gusta ser pragmático, que le gusta ver, tocar, tener la concepción de ver las cosas, tocar y ser palpables, y es bien incrédulo este texto bíblico de Hebreos 11:1, se le hace difícil comprender. ¿Cómo yo puedo ver algo? ¿Cómo puedo creer en algo que yo no veo? ¿Cómo puedo yo creer en algo que no veo? Eso es de locos. Si en el mundo en que vivimos es lo contrario, es ver para qué cosa. Yo veo las cosas y entonces ¿qué hago? Entonces creo. Pero si yo no veo, no puedo creer. Eso nos metieron en el pasado como un chip, en una memoria que está pasiva, pero cuando tenemos que activarnos se activa. Y te dice, cuidado, no va a suceder. No va a suceder. Tienes que ver para creer. Algo fácil, entre las conversaciones de los amigos. Mira, te prometo que el próximo sábado te voy a caer en tu casa. Voy a ir y te voy a visitar y vamos a comer. Y la persona se dice, bueno, cruzaré las piernas, estaré sentado, ¿verdad? O sentada. Me pondré una película a ver. Y bueno, y ahí veremos, ¿no? Porque para ver es mejor ver para creer. Cuando te vea tocando el timbre y diciéndome estoy afuera de la casa, entonces ahí ya estoy. Ya está listo y resuelto. Eso es lo que nos hemos propuesto que se resuelva. Hemos querido cambiar la concepción divina con un manoseo humano en la fe. Y mira lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 22, versículos 3 en adelante. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac, su hijo. Después cortó leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Versículo 4 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos ese lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos, ¿cuál fue la frase que él dijo? Y quiero que todos lean conmigo. ¿Qué dijo él? Vamos a decir, número 1, esperad aquí con el asno. Número 2, yo y el muchacho iremos. Vamos a ir en ese punto. ¿Iremos hacia dónde? Hasta allá. ¿Dónde iban? ¿A dónde iban? Iban a la obediencia.
iban donde Dios había decidido que vayan. No fueron a descubrir de una manera humana cómo resolver los problemas. Fueron a donde Dios dijo que vayan. Eso se llama obediencia. La fe también es obediencia. A veces queremos tener fe, pero con la pistola en la mano. Queremos que Dios resuelva las cosas, pero con la pistola en la mano, haciendo lo que yo diga. Y eso es diferente a lo que diga esperar. Ahora dice Abraham, muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Yo y el muchacho iremos hasta allá. Número 2. ¿Qué cosa dice la Biblia? Adoraremos. Y número 3. ¿Y qué cosa dice la Biblia? Y volveremos. A ver, aquí hay un conflicto en esta lectura. Pero así como hay un conflicto en esta lectura, también nos ayuda a resolver algunos problemas que podemos tener. Vamos por partes. Número 1. ¿De quién fue el llamado del sacrificio para Abraham a su hijo Isaac? ¿De quién fue el llamado? Quiero comenzar desde esa parte. Cuando Dios te llama, o cuando Dios permite, o cuando Dios te invita, o cuando Dios te direcciona en algo, todo lo que Dios hace es formarnos para ser obedientes en la fe de Él mismo. Número 2. Si Dios decide invitarte a que subas al tren de la fe, nunca el Señor te deja sin un piloto en tu vida. O sea, en pocas palabras, cuando Dios te invita a que te subas al camino de la fe, o en el tren de la fe, en el avión de la fe, en el vehículo de la fe, Dios se encarga de conducirte en medio de la vida. Dios se encarga en resolver el camino que tienes que recorrer. O sea, que cuando Dios permite, eso se transforma en un llamado. Dios llamó a Abraham ¿a qué cosa? A que él obedezca, a que él haga lo que él estaba pidiendo. No estaba pidiendo lo que la forma humana quiere decir. Ahora, aquí hay algo interesante. ¿Por qué Dios hace eso con Abraham? No, es que Abraham era el padre de la fe. No, todavía no era, ¿no? Estaba recién en un proceso. Ahora, vamos a retroceder la historia. ¿Qué ocurrió con Abraham cuando Dios le dijo, tú serás, mira el cielo, ¿recuerdan? ¿Qué le dijo Dios? Si ves el cielo, ¿cuántas estrellas hay en el cielo? Y Abraham se quedó, déjame contar. No puedo contar, Señor, hay muchas estrellas. Ok, así será. ¿Qué cosa le dijo Dios? Así será tu descendencia. Dios le estaba prometiendo grandezas en Abraham, ¿sí o no? ¿Le estaba prometiendo eso, sí o no? Solamente que Abraham, cuando materializó el trabajo divino, se confundió. Y quiero decirte que cuando el ser humano materializa el trabajo del cielo, comienza a tener un caos en su vida. Pero cuando el ser humano no materializa el trabajo divino, las respuestas serán divinas. Alabado sea Dios. ¿Te das cuenta en eso? Materializar la bondad de Dios es el camino al caos. Dejar de que Cristo se encargue de resolver los problemas, entonces recibiremos respuestas del cielo. Dios se encarga en tu problema. Abraham estaba en un proceso, y cuando Dios le dijo, mira, va a ser, pero Señor, estoy estoy viejito, pero Señor, mírame, pero Señor, y comenzaron las dudas, las preocupaciones, los momentos difíciles, y Abraham materializó la ayuda. ¿Qué hizo Abraham cuando se vio viejito y cuando vio a su esposa ancianita? Pensó que por su lado no iba a hacer nada. Entonces materializó lo que el llamado divino se lo hizo. Cuando el ser humano busca estrategias humanas, cuando el Señor tiene la respuesta divina y trastoca por medio de inclinaciones humanas, lo único que hará es destrucción. Entonces, ¿cómo después se lo reconoce en Hebreos a Abraham como el padre de qué cosa dice la Biblia? ¿Cómo se lo reconoce como el padre de la fe si un día Abraham no escuchó
y quiso darle la mano a Dios y quiso resolver de la manera humana. Pues quiero decirte, y a ti que estás viendo al otro lado de la pantalla, quiero decirte algo, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Tú no puedes vivir lejos de la gracia de Cristo. No puedes vivir condenado por las faltas, condenado por tus errores, ni tampoco puedes permitir que alguien condene tus errores. Porque donde abunda el pecado, dice, sobreabunda, ¿qué cosa? Sobreabunda la gracia de Cristo. Y eso es importante y eso es tan poderoso de entender. Por eso Abraham entró, a pesar de su caída, a pesar de su error, Dios todavía había propuesto observar en Abraham una persona transformada. Y cuando Dios toca, transforma. Y las cosas que transforma nunca serán igual. Y quiero decirte que Dios no le gusta recordar tu pasado. Dios con tu pasado te forma, te transforma y te convierte en el presente un eje para que las generaciones futuras puedan ser inspirados por tu testimonio. ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Es una bendición eso? Entonces, cuando vemos a Abraham, que Dios le pide a su hijo y le dice, quiero que me lo entregues en sacrificio, no es nada más y nada menos que una prueba que Dios pone en el corazón de Abraham para saber si es que él ya estaba listo y preparado para hacer lo que el Señor había llamado que sea, el padre de qué cosa. Entonces Dios propone en Abraham una prueba que era una prueba difícil. Solamente que recuerden que antes de esta prueba Abraham quiso resolver de una forma humana. Ahora Dios le propone a Abraham a ver hasta qué punto él seguía la directriz divina y no la forma, ¿qué cosa? Humana. Eso se llama el camino de la fe. El camino de la fe.